el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol ruega por nosotros. Bien. Muy buenas tardes con todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera pues presentarme, ¿no? Mi nombre, tal como lo han dicho, mi nombre es Eugenio Rosado, soy de la diócesis del Callao, Perú. Hice mi cursillo en el año 2000. Estoy casado con Rosa Luz, ella también ha hecho cursillo, ella lo hizo en el año 2001. Y fruto de nuestro amor de 37 años de bendición de nuestro Señor, tenemos 3 hijos y 3 nietos. Esta tarde compartiré con ustedes el rollo La libertad de la persona. Un rollo que en lo personal me llena bastante, pues es lo que he venido viviendo. Para ello quisiera compartirles algunas definiciones que pude encontrar. Primeramente daré la definición de libertad. Encontré que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es importante entender esa manera responsable que habla la definición, porque se puede malentender la libertad y se puede confundir con el llamado libertinaje, que no es otra cosa que la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Actualmente vivimos en un mundo que, en nombre de la libertad, se cometen excesos hacia las demás personas. Creen que burlarse de los demás es algo plausible, porque creen que la gente tiene derecho a reírse, aún a costa de herir a otra. Aquí en el Perú se pueden ver los excesos que se cometen en nombre de la libertad. Roban y luego dicen que es por necesidad. Matan porque dicen que se lo merecía. Se emborrachan porque dicen que tienen derecho a divertirse. No cumplen con sus trabajos porque dicen que son abusivos sus jefes. No devuelven lo prestado porque dicen, si él tiene, ¿por qué le tengo que devolver? Los jefes humillan a sus empleados porque dicen que no cumplió con lo que se les pidió. Y así, muchos excesos por el mal uso y mal entendimiento de lo que es la libertad. Justa razón tenía Eduardo al decir, si somos hijos de la iglesia, hay que defender la libertad. Y la primera es la de creer en la verdad que está en el Evangelio y en la vida misma. Sin duda alguna que los ejemplos que cité no brotan del Evangelio, ¿verdad? Y también nos decía Eduardo, es esa posibilidad de ser libres que nos hace iguales ante sus ojos. Si pudiéramos lograr que todos nos viéramos como hijos de Dios, hermanos de un mismo Padre, sin duda alguna que el mundo cambiaría. Y el mundo solo va a cambiar cuando las personas se sientan iguales ante los ojos de Dios. Cuando el Evangelio sea quien determine nuestra manera de actuar y decidir. Cuando cada uno pueda sentirse persona. Definamos entonces lo que es persona. Encontré la siguiente definición. Individuo de la especie humana. En cursillo diríamos que Dios nos hizo personas. Si bien es cierto todos a su imagen y semejanza, pero distintas en carácter y pensamiento. Y lo más resaltante es que Dios nos hizo con amor y libertad. Leyendo a Eduardo, pude encontrar que él explicaba lo siguiente sobre
persona, personaje y personalidad. La persona es lo que Dios ha creado. Dios hizo con amor a cada uno. Dios no hace las cosas mal. Por lo tanto, pude entender que Dios nos había hecho con amor a su imagen y semejanza. Bien decía Eduardo, cada uno es cada uno y cada uno tiene sus cada unadas. El personaje es aquella postura o careta que se suele adoptar en la sociedad. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en mi época de colegio, hablaba lisuras. Cuando jugaba fulbito, hasta terminaba trompeándome. Sin embargo, cuando llegaba a casa, era todo un santito. No decía ninguna lisura. Era un angelito. Asumía el personaje de ángel. Y la personalidad viene a ser la capacidad de ser la persona que Dios creó en todo momento y en todo lugar. Por todo esto, podría decir que solo en la libertad el hombre refleja su calidad de persona. Y así es, cuando la persona se siente atada a las circunstancias, suele fingir su forma de ser. Al contrario de que cuando la persona se siente libre, actúa en donde se encuentre o quien se encuentre del mismo modo. De las definiciones explicadas, podríamos deducir dos cosas. La primera, lo correcto es vivir en libertad y no en libertinaje. Y segundo, que lo correcto es ser persona y no vivir enmascarado en un personaje que en realidad no se es. Ante todo esto me preguntaba, ¿cómo se podría vivir en libertad y ser persona? La respuesta la pude encontrar leyendo a Eduardo, pues él nos dejó esta maravillosa frase. Lo que queríamos al principio y seguimos queriendo aún es que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios. ¿No les parece genial? Podemos ser libres y ser personas a la vez, encontrándonos con el Espíritu de Dios, con ese espíritu de amor, porque solo amando hacemos posible la libertad y felicidad nuestra, y que ésta pueda llegar también a los demás. Bien dice el Evangelio, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Allí está el secreto, la llave maestra de nuestro cristianismo, amar a nuestro prójimo. No dice que solo amemos a quienes nos caen bien. Nuestro prójimo es a quien tenemos próximo a nosotros, en nuestro metro cuadrado movible. Lograr esto es todo un proceso. Amar a los demás no es tan solo una práctica, es mucho más que eso. Para amar, el amor debe brotar desde nuestro interior. Solo amando vamos a poder encontrar la felicidad, porque todos en este mundo queremos ser felices y la llave para hacerlo es ser uno mismo. Y precisamente el cursillo nos regala esa posibilidad de encontrarnos con uno mismo, descubrir que puedo ser mejor. Solo mirando hacia adentro de uno mismo, uno puede ir descubriendo las posibilidades de ir mejorando. Aquí quisiera contarles una anécdota. Es la anécdota del empresario. Cuenta que había un empresario que era el hombre más rico sobre la tierra, el cual tenía varias empresas, las cuales solía visitar durante el día. Todas las mañanas visitaba una por una para ver el rendimiento que tenía en cada una de ellas.
Este empresario tenía la cualidad de ser muy bondadoso con su personal. Siempre estaba atento a ellos y les daba un excelente trato. Un día, al llegar a una de sus empresas, entró a la cochera con su auto y al descender de su vehículo, se acercaron a conversar y el maletín que tenía en la mano lo dejó a un costado y continuó conversando. Se distrajo tanto con la conversación que entró a sus oficinas olvidando que dejó el maletín en el piso de la cochera. El vigilante, al hacer la ronda, vio el maletín en el piso y presuroso se acercó a recogerla y la llevó a su garita. Dudoso de a quién pertenecía el maletín, lo abrió y para sorpresa de él vio que estaba lleno de dinero. Inmediatamente y sin dudarlo, el vigilante llamó a la secretaria del empresario para comunicarle lo que había encontrado, a lo que ella presurosa hizo lo propio con el empresario, a lo que él pidió que le trajeran el maletín inmediatamente. Una vez el maletín en su oficina, empezó a contar el dinero y comprobó que estaba completo, que no faltaba absolutamente nada, por lo que hizo llamar al gerente de finanzas y le dijo: el vigilante es un hombre bueno y honrado. Entréguele $10,000 como recompensa por su acción. El gerente de finanzas, ya en su oficina, se puso a reflexionar sobre el premio que le tenía que dar al vigilante y pensaba: ¿qué hará este hombre con tanto dinero? No se nos vaya a volver loco de la impresión. Mejor le doy solo $5,000, todo por el bien de él. Luego llamó al contador y le indicó la orden de entregar $5,000 al vigilante. El contador, ya en su oficina, se puso a reflexionar sobre el premio que le tenía que dar al vigilante y pensaba: ¿qué hará este hombre con tanto dinero? No se nos vaya a volver loco de la impresión. Mejor le doy solo $3,000. Todo por el bien de él. Luego llamó al tesorero y le indicó la orden de entregar los $3,000 al vigilante. Lo mismo sucedió con el tesorero. También pensaba qué haría el vigilante con tanto dinero, no se nos vaya a volver loco, y dijo: mejor le voy a entregar solo $2,000. Y para esto llamó al pagador y le dio la orden de entregar los $2,000 al vigilante. El pagador, en su oficina, también se puso a reflexionar y dijo: no se nos vaya a volver loco. Mejor hay que darle solamente $1,000, todo por el bien de él. Luego llamó al vigilante y le hizo la entrega de los $1,000, a lo que el vigilante, embargado por la emoción, se puso a llorar y a dar gracias por la bondad del empresario. Repetía una y mil veces: esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ante esta anécdota, podríamos decir que tenemos varias figuras en las cuales fijarnos. Por ejemplo, la de los empleados, que son personas que muchas veces, movidos por sus buenas intenciones, aplican sus propios criterios antes de cumplir con lo que se les ha encomendado. Es decir, hacen mal uso de su libertad que se les ha otorgado. Tenemos también el vigilante. Hay muchas personas que, como él, no reciben completo el regalo que se les ha enviado. Y el empresario, que así como él, Dios nos da un buen trato y nos ama, y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Los dólares, en este caso, vendrían a ser las gracias que Dios nos regala y que nos entrega también en forma personal, para disfrutar de ellas y poderlas hacer llegar a quienes tenemos cerca de nosotros. Esa figura también suele pasar en el movimiento de cursivos. Hay mucha gente que, con muy buenas intenciones y haciendo mal uso de su libertad, cambia el regalo o lo disminuye, haciendo que las gracias que Dios envía lleguen en menor cantidad a las personas. Y es así que yo viví mi cursillo con rollos como el laico en la iglesia, comunidad cristiana, estudio y animación del ambiente, con ultrellas con misa y formativas, con reuniones de grupo con lecturas del Evangelio, y viendo
que si quería ser iglesia, tenía que buscar que realizar un apostolado. El que les habla era un alejado, y vaya que alejado. Si bien es cierto, en mi adolescencia fui catequista en una parroquia, llegué a ser coordinador de un grupo juvenil. Ya en el resto de mi vida, ya en mi juventud y adultez, fueron cambiando mis ideas acerca de Dios. Tanto se fue produciendo este cambio en mí que llegué hasta dejar de creer en Él. Mi vida siguió desarrollándose, pero ahora con ese nuevo estilo de pensar y de ver las cosas. Todo ya sin la intervención de Dios. Recuerdo que en la empresa, por los años 90, hubo un empleado que me pidió permiso un día viernes y me dijo si podía faltar el viernes. La verdad que no le pregunté para qué, pero se le dio el permiso. El día lunes que regresó, se hizo presente y me contó que había ido a un retiro y que este retiro se llamaba Cursillos de Cristiandad. Y yo inmediatamente, ya con las ideas que mantenía en ese momento, reaccioné y le dije, oye, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre ir ahí? Ya seguro que te están lavando la cabeza, ya te han metido cosas. Oye, pero si Dios no existe, no te das cuenta que todo se logra con... Y tanta argumentación que le daba para hacerle pensar de que el hombre no necesita de Dios. Y recuerdo que lo llamaba cada rato y le insistía y le insistía. Recuerdo también que iban a la empresa los que habían hecho cursillo con él para buscarlo. Yo no sabía nada de las reuniones de grupo, de las ultreas, y lo iban a buscar, me imagino, para ir a esas reuniones. Y yo le dije, no vayas, estás perdiendo tu tiempo, dedícalo a otra cosa más importante. Y di la orden en la puerta, que cada vez que vengan a buscarlo, díganle que ya se retiró. Tanto insistí con este amigo, que logré que dejara todo. Yo me sentía satisfecho, dije, lo logré, ya ves, yo tengo la razón. Siguió caminando mi vida y yo recuerdo que tenía a mis hijas en un colegio católico. Ustedes dirán, caramba, no cree en Dios, pero tenía a sus hijas en colegio católico. Bueno, les diré que para mí era importante que estén en el colegio católico porque acá en el Callao los mejores colegios, los que imparten mejor educación, son católicos. Y como yo quería que mis hijas tengan la mejor educación, las matriculé en colegio católico. Todo empezó cuando a mi hija le toca hacer la confirmación y nos mandan un escrito donde teníamos que participar en una jornada. Bueno, yo le dije a mi esposa, anda tú, y al final, si va uno de los dos, estamos cumpliendo con el requisito y no pasa nada. Al final del colegio nos indican de que teníamos que ir los dos y si no iban los dos, mi hija no iba a poder hacer la confirmación y si no hacía la confirmación no iba a poder continuar en el colegio. Yo a regañadientes dije, bueno, por mi hija haré el esfuerzo. Estuve en esa jornada y la verdad que la pasé bien. No tocaron mis ideas, hablaban solamente de lo que era ser padre y entonces me sentía tranquilo. Pero al terminar la jornada, nos hicieron pasar a un salón y recuerdo que nos iban entregando una carta de nuestras hijas a cada uno. Yo al abrirla me emocioné bastante por lo que me había escrito mi hija y me puse a llorar de la emoción. Es en ese momento que yo levanto la mirada y veo la cruz que estaba en una mesa y que la habían hecho de velas. Yo en ese momento recuerdo claramente que empiezo a retroceder mirando la cruz hasta toparme con la pared y ya no poder retroceder más y caer sentado en el piso
y llorar inconteniblemente. No sabía qué me pasaba, no lo entendía. Ya cuando estábamos en casa, yo le digo a mi esposa, quiero buscar a Dios. Mi esposa feliz y contenta, lógicamente, me dijo, ya, hagámoslo. Me fui a la parroquia y le cuento al padre lo que me pasaba, lo que pensaba, fui sincero con él, y él me recomendó y me dijo, acá en la parroquia hay un grupo de esas famosas comunidades que se formaban antes, ¿no? Y me envía a ese grupo, me dice, ese grupo te puede ayudar. Me voy a ese grupo y era una comunidad que estaba compuesta por cursillistas, no era el movimiento de cursillos, era una comunidad de cursillistas, y ellos me acogen, y les digo, ¿no? Bueno, estoy acá porque eh, quiero encontrar a Dios, y me han dicho que ustedes me pueden ayudar. Me tuvieron con ellos, me trataban muy bien, eran muy amables, y a los 2 meses me envían a un cursillo de cristiandad. Cuando llego al cursillo, yo llego con la idea de que en algún momento lo voy a encontrar, lo voy a ver, va a aparecer por la puerta, o sea, iba a suceder algo mágico para mí. Y cuando nos dan el rollo en la noche y nos vamos a descansar y estábamos en silencio y no tenía que buscarla afuera, sino comienzo a pensar en mi vida, en lo que venía haciendo, es allí donde yo me puedo dar cuenta de que a Dios, donde lo tenía que buscar, era dentro mío. Comencé a repasar mi vida y me daba cuenta cómo siempre estuvo a mi lado, cómo me cuidó, cómo me protegió en tantas veces, cómo me regaló la hermosa familia que tengo y yo no me daba cuenta. Seguí viviendo mi cursillo y recuerdo de que había la misa, estaba en la misa, yo ya sentía que Dios sí existía, que estaba dentro de mí, pero faltaba algo. No sé qué me pasaba, no podía dar el paso siguiente. Me sentía amarrado, me sentía atado. Recuerdo que en el grupo, en la decuria, nos fuimos a la capilla, estuvimos frente al Santísimo, conversé con él, como lo hicieron todos, pero aún seguía manteniendo esa sensación dentro de mí que, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Por qué siento que algo me falta y todavía no lo puedo completar? Recién fue el día sábado, en uno de los rollos, donde la vida del rollista se parecía a la mía, y cómo a través de su testimonio pude encontrar lo que me faltaba a mí. Y era de que, si bien es cierto, el día jueves dice, hace un llamado para buscar dentro de uno, pero ese encuentro con uno mismo no es solamente de jueves en la noche, se da el viernes, sábado, domingo, y posteriormente uno sigue encontrándose con uno mismo, y continuó encontrándome el día sábado. Y lo que encontré fue que, mientras no deje de lado mi soberbia, no iba a poder ser feliz. Y es en ese instante que yo descubro que eso era lo que no me permitía. Que si bien es cierto, Dios me había perdonado, pero sentía que yo tenía que pedirle perdón. Y recuerdo que solito me fui a la capilla, esta vez solo, me puse de rodillas frente al Santísimo y tocando y llorando, le pedí perdón por todo lo que había pensado, por todo lo que había cometido. Recién a partir de allí,
cuando yo me siento perdonado, es que pude empezar a caminar con Él dentro de mí. Bien decía Eduardo, la verdad nos hará libres, que es como tenemos que ser los hijos de Dios. Y solamente reconociendo en verdad quién era yo, pude sentirme libre. Pude caminar libremente de mí, encontrarme de verdad conmigo mismo. Eduardo también decía, ¿no? El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. La historia del cristianismo quizás sea la terquedad de ubicarlo en otra parte. Y yo llegué así, tratando de ubicarlo en otra parte cuando siempre estuvo dentro de mí. Ya una vez aceptado, decidido volver al camino de Dios, yo recuerdo que esa noche al llegar a mi casa, reunir a mi familia y decirles, ¿no? A partir de hoy empezarán a cambiar las cosas en este hogar. Estuve fallando, estuve cometiendo errores, pero a partir de hoy ya no es Eugenio quien va a reinar en esta casa. A partir de esta noche, el rey de este hogar va a ser nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios esa oportunidad que me dio de conocerlo, de perdonarme y sentirme amado. Como les dije, yo viví un cursillo diferente, con otras ideas, y es en el 2003, yo hice cursillo en el 2000, y es en el 2003 que recién empiezo a escuchar yo lo que es el carisma fundacional. En ese año me encargan en el movimiento que tenga la responsabilidad de asumir la encargatura de la escuela técnica, que en el Callao era una escuela de formación. Tomando con responsabilidad el encargo, me puse presuroso a estudiar. Me recomendaron Ideas Fundamentales 2, que en ese tiempo era el que se usaba. Y la verdad que me ponía a leer ideas fundamentales y no entendía absolutamente nada. Buscaba a un hermano del movimiento, a otro, le preguntaba sobre las cosas del movimiento y casi la respuesta general era, mira, siempre has hecho así, no te hagas problemas. Ya, tú mira y continúa lo que se viene haciendo. O sea, no me daban las respuestas que yo pretendía encontrar y buscar dentro para saber lo que eran los cursillos de cristiandad. Hasta que por allí pude encontrar una escuela virtual que se llamaba Escuela Virtual de Cursivos de Cristiandad, que era por correo electrónico. Entonces entro allí y comienzo a ver los debates que habían, conversaciones, exposiciones, y me daba otro mundo de lo que eran los cursivos de cristiandad. La verdad que esa escuela me ayudó a distinguir personas del extranjero que amablemente yo les escribía aparte y atendían a preguntas, me llegaban a enviar escritos, me empezaron a enviar libros de regalo, hasta que por allí alguien me recomendó y me dice, ¿y por qué no le escribes directamente a Eduardo? Yo lo tomé con incredulidad y dije, ¿qué me va a tomar en cuenta? ¿No? Entonces, pero bueno, seguí la recomendación y lo hice. Le escribí a través de la FEBA. Y me quedé sorprendido cuando él tuvo la cortesía de responderme vía correo electrónico. Trató de aclararme la andanada de preguntas que le había enviado. Yo los leía, pero en verdad también seguía confundido en eso. Poco tiempo después me avisaron de Mallorca y un amigo que me apoyó bastante, caminó bastante a mi lado tratando de hacerme entender y me dijo, el hermano de Eduardo, que es el que fue sacerdote Fernando, va a ir a Lima
va a ir al movimiento de cursillos de allá va a dar un tema. ¿Por qué no vas? Y yo inmediatamente en Lima, pero a ver, comencé a llamar, me dijeron, no, acá en Lima no, hasta que era en un distrito de Lima que era Lurín. Y bueno, me comuniqué con ellos y me dijeron, sí, va a venir acá, me explicaron y les pedí si por favor me permitían ir también, yo también, porque tenía ganas de escucharlo. Me permitieron y estuve ahí con ellos, ¿no? También le hice varias preguntas, pero también me mantenía con las dudas, o sea, algo tampoco me entraba allí. Y yo después me preguntaba, ¿qué me pasaba? ¿Por qué no podía entender los cursillos? O sea, tenía respuestas del mismo fundador Eduardo, tenía respuestas de amigos de diferentes partes del mundo, tenía respuestas de Fernando, que nos habló claro del movimiento de cursillos. Y pude encontrar también la respuesta. Mientras yo me mantuviese tratando de unir las ideas fundacionales con las ideas de los cristianos de siempre, nunca lo voy a poder lograr. Porque las ideas del movimiento de cursillos es algo nuevo, es algo diferente, ¿no? Entonces, allí, ¿qué es lo que hice? Tuve que actuar como si fuese una computadora, resetearme a cero y empezar a volver a leer todo sin tratar de adaptar lo de los cursillos de cristiandad dentro de lo que yo conocía de la iglesia de siempre. Y es allí donde recién vi con ojos nuevos las cosas de siempre y recién empecé a entender lo que eran los cursillos de cristiandad. Bien decía Eduardo, el objetivo del cursillo no es hacer ver a una persona, sino propiciar el descubrimiento, que cada uno se dé cuenta que su interior tiende a algo mucho más bello que todo lo exterior. El cursillo es sentido común codificado, nada más. Desde allí, en la medida de mis posibilidades, de las limitaciones, he tratado de leer todo lo que he podido en los libros que tengo, he buscado por internet, amigos me han ayudado y bueno, he tratado de leer lo que es el carisma fundacional de los cursillos y he tratado en la medida también de mis limitaciones tratar de compartirlo con los amigos, ¿no? Y ponerlo lógicamente en práctica. Y siempre tratando de respetar la libertad de la persona. Y me pasó con un amigo. Recuerdo que fui de dirigente a un cursillo y cuando regresábamos todo bonito, todo bien, y el día lunes en la mañana me llama el papá de este amigo que había ido al cursillo. Le digo amigo porque lo conocí en el cursillo y ya lo consideré mi amigo. Y me dice, oye, ¿qué pasó con él? Le digo, ¿por qué? Ha llegado a casa y ha dicho que el cursillo es una porquería, que le han hecho perder su tiempo, que mejor se hubiese ido a trabajar. Y le digo, pero qué raro, yo lo he visto tranquilo allá, pero bueno, son cosas que suceden. Así que me quedé con ese bichito y recuerdo que pasé por su casa esa mañana del día lunes y lo llamo por teléfono de mi auto y le digo, no, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy acá en mi casa. Sale un ratito, le digo, estoy en la puerta. Y sale y sube a mi auto, estuvimos conversando y en ningún momento le toqué el tema que tienes que ir a la Ultrella, que lo del cursillo, sino toda la conversación lo puse en atención en él y contándole también lo que era mi vida, cómo había sido, mis expectativas, mis ideales. Y hemos conversado como 1 hora y media. Lo que no hicimos en el cursillo lo hicimos esa mañana. Ya cuando termina, oye, le digo, ya sabes que tengo que trabajar, ha sido muy ameno, ya en otra oportunidad seguiremos conversando. Y entonces ya él se baja, nos despedimos, da unos pasos y en eso él regresa por la ventanilla del carro y me dice, Eugenio, el miércoles hay que ir a la Ultrella, ¿no? Y yo le digo, sí, el miércoles hay que ir a la Ultrella. Ya me recoges para ir juntos. Y eso es lo bonito, que regala cursillos, respetar la libertad de la persona. Yo no fui a conversar con él buscando de presionarlo, de que tiene que ir a la Ultrella, que ahora una vez que has hecho cursillo tiene que hacer esto, para nada.
simplemente respeté su libertad y le regalé mi amistad. Y como consecuencia de ello, ¿no? Hemos hecho reunión de grupo con él 6 años. Nos hicimos grandes amigos que hasta ahora siempre mantenemos comunicación y el haber respetado su libertad dio inicio a esta bonita amistad. También nos decía Eduardo, ¿no? Si lo original no se origina en el interior de la persona, sino que se circunscribe a su dimensión exterior, se queda en fuegos de artificio y luego tienes muy poco que ver con, tiene muy poco que ver con la dinámica que los cursillos genuinos pretenden suscitar. Y es que la verdad es el fundamento de nuestra libertad. No podemos ser libres si no buscamos la verdad. Podemos enfrascarnos en muchas cosas en este mundo y después darnos cuenta que no hemos sido lo que queríamos ser. El triunfo de la vida del hombre consiste en ser lo que uno quiere ser, no en lo que la sociedad espera, ni lo que esperan los demás de nosotros. El triunfo personal consiste en que yo soy lo que quiero y porque quiero. Indudablemente, esto supone para cada uno de nosotros una disciplina constante, una búsqueda constante de la verdad. Esta libertad llega hasta para con nuestros hijos. Yo en mi caso, no saben cómo estoy luchando internamente con este tema de la libertad. Mi hijo ha cumplido 18 años, está en la universidad y ahora me dice, papá, ¿sabes qué? La carrera que he elegido no me gusta. La voy a dejar. Una lucha dentro de mí, ¿no? Lo obligo a que termine su carrera y tiene que cumplir con lo que dijo al principio, o respeto su libertad de equivocarse. No es fácil. Para mí no es fácil. Pero todo esto, con el desarrollo de este tema, no saben cómo yo mismo me cuestiono y trato de hacer lo correcto. Jesucristo nos dijo, este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque creó el fundamento de nuestra existencia, porque creo que el fundamento de nuestra existencia está en la capacidad de amar a los demás. Amar es querer. Digamos, es responder de una manera libre a lo que tenemos que hacer. Yo acá quisiera destacar, en estos últimos tiempos he estado conversando con muchos amigos de diferentes partes y quisiera destacar algo que los que siguen el carisma fundacional no lo debemos de perder. Mientras se conversa con los amigos que siguen las ideas fundamentales, ellos hablan muy mal de los que siguen el carisma fundacional. Hasta siento que quisieran tratar de eliminarlos. Caso contrario que yo encuentro de los que siguen el carisma fundacional. Tratan de acogerlos, tratan de tratarlos bien, de explicarles. Y yo creo que tenemos esa libertad de amar también, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Indudablemente que Dios espera de mí mi plenitud y mi felicidad, mi realización en este mundo, mi capacidad de convivir sin engañar, que la huella que deje en este mundo sea una huella luminosa. Hemos sido enviados a este mundo las personas para hacer este mundo mejor y esta es la plenitud de la creación. Quisiera contarles un testimonio. Yo por motivos de trabajo, yo hago más que todo trabajos de campo, donde tengo que estar diariamente en reuniones con personas de diferentes empresas, ¿no? Dentro de
de los clientes que manejamos, tenemos a la Armada del Perú y a veces tengo que tratar con oficiales, ¿no? Y allí, generalmente los oficiales pues están todos siempre circunspectos, mantienen una elegancia en el trato, ¿no? O sea, pero a mí los cursivos de cristiandad me enseñó primero a ver la persona y no el personaje. En que verlos más como clientes, verlos como amigos. Y yo les digo eso a ellos. No, tú no eres mi cliente, le digo, tú eres mi amigo. ¿No? Y tanto es así que he podido entrar con muchos de ellos y que hayan dejado de lado ese personaje y poder entablar una bonita amistad, ¿no? Donde me puedan compartir sus cosas, yo compartirles sus cosas, hasta puedan haber llorado delante mío para poder desfogar, porque a veces uno los ve todos serios, no, pero son personas también, y también tienen un mundo y tienen una carga que llevan, ¿no? Y acá yo tuve un amigo que en paz descanse, hace 3 meses falleció por el tema del COVID, un comandante de la Marina, que tuvo el detalle que el día que le detectan el COVID, me llamó por teléfono y me dijo, Eugenio, me han detectado el COVID. Te llamo para despedirme. Y yo le digo, pero no, ¿cómo vas a decir eso? Tienes familia, tienes que luchar por ello, no te des por vencido, entrega a Dios, ponle fe, ¿no? ¿No? Entonces, me dijo, no, yo tengo enfermedades crónicas y definitivamente yo sé que esta enfermedad me va a agarrar a través de esas enfermedades, no la paso. Y verdaderamente pasó, ¿no? Pasó. Se fue al lado de nuestro Señor, pero agradezco a los cursivos que me dio esa nueva visión de ver a las personas, no verlos como producto, no verlos como clientes, verlos como personas y brindarle la amistad. Y sí se puede, sí se puede, sí podemos ser amigos, sí la evangelización sí se puede dar a través de la amistad. Ahora ya descansa él en los brazos de nuestro Señor y que Dios me lo acoja. Para terminar, bueno, les diré que la plenitud del hombre es cuando el hombre dice, no tengo miedo ni siquiera a la muerte. Porque entonces se da cuenta que la plenitud de la existencia la llevamos dentro de nosotros mismos. El hombre ha nacido para perder los miedos. Y cuando el hombre empieza a perder los miedos, empieza a ser libre. Cuando preparaba este rollo, mencioné, y se los he compartido, que yo tuve un empleado en los años 90 que hizo un cursillo de cristiandad y logré que se aparte de Dios. Trabajó creo que un par de años más y no lo volví a ver. Cuando preparaba este rollo, no saben el arrepentimiento y el remordimiento que empezó a calar dentro de mí. Así que lo que hice fue buscarlo en el Facebook, logré ubicarlo y le envié un mensaje que quería hablar con él. Al día siguiente me respondió, le pedí su número de teléfono, lo he llamado en esta semana y le pude pedir perdón. Y le digo, ¿sabes qué? Yo también hice un cursillo de cristiandad. Y perdóname porque no sabes lo que yo te quité en ese momento. Tuvo unas palabras muy buenas conmigo. Me dice, no te preocupes, me dice, yo sigo en el camino de Dios. Y eso me alegró bastante. Coincidentemente, ayer ha sido su cumpleaños. Me volví a comunicar con él, a saludarlo. Pero estas son las maravillas que nos regalan los cursillos.
de poder seguir siendo esas personas que miramos hacia adentro, reconocer nuestros errores y saber que cada día que pasa podemos ser mejor personas, de colores. De colores, Eugenio. De colores, Eugenio, gracias. De Muchas colores, Eugenio. gracias. De colores, Muchos colores, Eugenio, de muchos colores. Colores, carnal. Muchas gracias por tu rollo. Colores. De colores, Muy bien, Eugenio. Colores, hermano. De colores. De colores, hermano, de colores. Bien, bien, pues muchas gracias.